pulsar. Pulsión. Pulsión de radio. Un programa donde la cultura late y el inconsciente nunca falta a la cita. Conducción y producción, Gabriel Pulice, Florentina Gamarra y Diego Yaiche. Pero muy buenas noches. Esto es Pulsión de Radio, quinta temporada, episodio 25. Muy buenas noches a todas y a todos. Muy buenas noches, muy buenas noches. Buenas noches, Gabriel Nicola. Buenas noches, Gabriel Pulice. Buenas noches, Florentina Gamarra. Muy buenas noches, Diego Yaiche. ¿Cómo le va? Hoy tenemos una invitada de lujo. Tenemos un entrevistador invitado también. Y un entrevistador invitado. Está muy bien. Bien. Y una primavera que no termina de arrancar, que la estuvimos promocionando desde el primer programa, que se viene. Bueno, la pasamos por octubre, la primavera. Pero está ahora, ¿no? Está medio primaveral. Nos acá faltaría el... Acá tenemos el calor de la receta. Claro, por ¿no? supuesto, a nuestras espaldas. Sí. Bueno, ¿y qué tendremos para hoy? Ya que estamos con el entrevistador invitado, que además después se pone el traje de la agenda cultural, nos puede contar qué tenemos en la agenda cultural. Hoy nos van a visitar grandes personalidades del teatro. Y traemos una obra preciosa, una ternurita, que se llama Cuestiones con mi padre, algo que nos va a resonar a quien no, en este mundo humano. Un precioso trabajo escrito y dirigido por Andrés Vasaro y actuado por Natacha Delgado, Pablo Mariusi y Tony Lestingui, que en un rato van a andar por acá. Bueno, un elenco impresionante, ¿no? Sí, son todos Balón de Oro. Sí, Balón de Oro. Sí. Balón de Oro, otorgado por la FIFA, sí, por la UEFA, FIFA, la Champions League, todo. Claro. Bien, y después, ¿para dónde vamos? Para Mar del Plata, ¿no? Con nuestro nuestro querido Francisco Casadei, ¿no? Conversaremos de libros como todos los meses. Bueno, lindo, entonces. Pero el plato fuerte van a ser escrituras y figuraciones del vacío, Florentina Gamarra. Así parece. Sí, porque hoy tenemos una invitada de la casa también. Pero bueno, si les parece, vamos a una pausa musical. Ya en la misma pausa musical nos metemos en el tema de la hora de entrevistas. En Pulsión de Radio ya se viene la hora de entrevistas. La hora de entrevistas. Muy bien, escuchábamos a los fabulosos Cadillacs. Siempre habrá vasos vacíos. Bien. ¿Empezamos hablando de vasos o de vacíos? Y yo diría que de vacíos, ¿no? Yo les agradezco mucho la invitación. Es como un déjà vu. Estoy viendo como un déjà vu. Sí, bueno. Lésime agradezco también, ¿no? Claro, lésime agradezco. Es como todo junto. Lésime agradezco. Sí, porque hoy nos estamos despidiendo de este libro, ¿no? A ver si sale por ahí, ¿no? Porque ya está llegando la edición ampliada. La edición ampliada de este libro, que, bueno, yo estuve chusmeando ahí las publicaciones, qué linda tapa. Ay, estoy muy agradecida por la tapa, que quiero agradecerle
públicamente a Vero Chirilo, que es quien se ha encargado de poder ponerle, como le dije hoy, un nuevo abrazo a esas letras. Y en este caso es una edición independiente, y que tiene un agregado muy especial para mí, además de tener 2 capítulos inéditos. También incluyo un poemario que fue la escritura que me acompañó en ese proceso de escritura, que tiene mucho que ver con lo que a mí me gusta llamar esas cartas de amor en un proceso que iba a ser la inminente muerte de mi madre y que me introdujo en el camino del haiku, y entonces hay muchos que están dedicados a ella, y me pareció pertinente también que un vacío inaugurara otro, ¿no? Y bueno, como de vacío y letra se trata, esta nueva edición ampliada que me da mucha alegría, mucha satisfacción. A veces uno cuando escribe ya lo que está escrito no es de uno, y entonces tomando un poco el título sobre el que me han propuesto conversar, Sí. Escrituras y figuraciones, ¿no? Escrituras y figuraciones del vacío. Sí. Y pensaba en el vacío, que no es el que es al horno con papas, que también puede tener su gracia, ¿no? El vacío chino. Me parece que hay alguien que está sin cenar acá, así que yo le ¿Ustedes recomendaría... cenan? Yo sí. Ah, yo no, por eso. El vacío chino, ¿no? Que es el que por lo menos empezó como a interesarme, cuál fue el recorrido, cuál fue qué fue eso que Lacan encontró en Oriente, ¿no? En China y posteriormente en Japón, en sus 2 viajes a Japón, y efectivamente la noción de vacío, la noción oriental de vacío, a mí me pareció que fue como fundamental para algunos desarrollos de Lacan, como por ejemplo Litura Tierra, digamos, ¿no? La función de la letra, una lectura diferente de lo que fue esa primera instancia de la letra, y que entonces a partir de allí me parece que me llevó a mí a investigar cuál podría ser efectivamente ese lugar que el vacío tuvo en la enseñanza de Lacan, el vacío oriental, y después enlazarlo con algunas otras cuestiones que me parece que no son menores también, como la posibilidad de situar el vacío, el conjunto vacío, desde los desarrollos más freguianos, digamos, el vacío como elemento, ¿no? El vacío en su notación lógica. Sí. Y, sí. Digo, tomando la referencia a Frege. Sí. Tú te iba a proponer, Florentina, que, bueno, un poco a modo de repaso, ¿no? De cosas que quizás fuimos conversando en la entrevista que fue ocasión de presentación de este libro. Y bueno, situar, ¿no? ¿Qué es eso distinto que encontramos en la noción oriental del vacío, ¿no? Y para después, bueno, pasar a esa ampliación, ¿no? Eso que te causó a seguir escribiendo, ¿no? En esta segunda vuelta. Sí, ¿no? Efectivamente. Por el vacío. Es una segunda vuelta. Es una segunda vuelta. Sí. Por un círculo que no se cierra. En primer lugar, lo que diría es que a mí lo que me cautivó de la noción de vacío es el alcance que esa noción tiene en el arte oriental también, ¿no? La pintura, la caligrafía, la poética, y que creo yo que hay algo de eso que a Lacan lo cautivó específicamente, mucho más allá de la noción, por supuesto, seguida por esa rama más filosófica o del pensamiento, y creo que lo encontró en François Chen, ¿no? Su amigo, sinólogo, escritor, poeta, maestro también de las artes y también de la filosofía y del idioma chino para Lacan, un gran referente. Digamos, lo encontró primero a domicilio. Sí, ¿no? Lo encontró primero, exactamente. Y después lo persiguió. Y después ahí le saltaba la se yógula. Fue a sí, exactamente. ¿A qué? ¿No?
Y él dice esto, ¿no? Él dice, bueno, él quería investigar sobre esta noción de vacío que encuentra específicamente en una definición que da Chen, que dice que el vacío no es la nada, ¿no? Que el vacío tiene el estatuto de ser un elemento y que esto aparece en la pintura china, aparece también en la poética y aparece en la caligrafía. Es decir, que ahí nos encontramos con una relación que podríamos establecer entre el vacío y la letra, ¿no? La letra china, en principio el carácter. Sí, que tiene sus particularidades respecto de lo que es nuestra escritura, ¿no? En donde ahí también hay, en la escritura china particularmente, un borde, ¿no? Entre la letra y la mostración. Sí, por eso de la figurabilidad, decís, sí. ¿no? Sí. Uh-huh. Y también ese doble carácter que hay en la escritura, que es que los caracteres chinos se componen de ideogramas y de pictogramas. Efectivamente. ¿No? El pictograma es una escritura que en todo caso se basa en la imagen pictográfica. Claro, tiene un valor icónico. Exactamente. ¿No? En la terminología de Peirce. Exactamente, sí. El valor icónico. En cambio, el ideograma es la escritura de un concepto. ¿Sí? Entonces, en ese punto, uno podría decir que cuando se escribe, por ejemplo, como a Lacan le interesa, ¿no? La palabra actuar se compone de dos caracteres, ¿no? Gu Wei, que esto está desarrollado en el seminario 18, concretamente, donde él rastrea un poco las enseñanzas de Mencio, Menzi, maestro Men, ¿no? Y efectivamente lo que él encuentra ahí es que esa escritura tiene un valor fundamental, que es que los verbos y las conjunciones se escriben de manera similar. O sea que una palabra puede funcionar tanto como verbo y como conjunción. Entonces, por ejemplo, la palabra actuar tiene la particularidad de significar actuar, pero también significa cómo. Y entonces, si algo es cómo actuar, no es actuar, es cómo actuar, ¿no? Esos detalles, por ejemplo, que le permitía esa lengua y ese sistema escritural, Lacan fue encontrando, me parece a mí, un mundo apasionante que tiene que ver con esto, con que lo que es de la dimensión de la letra no es de la misma calaña que el significante. Y entonces ahí podemos empezar a pensar esto, ¿no? ¿Con qué tiene que ver la figurabilidad, la representación, la serie, la huella, distinto de la marca, el elemento, la traza, ¿no? El rasgo, esto que había surgido, Diego, ¿te acordás cuando vos trajiste a cuestión, digamos, el seminario 9 en esa conversación que hemos tenido, ¿no? Y entonces pensaba en esta cuestión de que hay lo que se figura, ¿no? Y lo que se figura adquiere una representación. Claro, sí, porque ahí de algún modo cobra, parece, toma contenido, encarnadura, ¿no? Lo que desarrolla Peirce en relación a los tres tipos de signos, ¿no? El índice en su valor de marca, ¿no? El ícono y el símbolo, ¿no? Como tres clases de signos, pero que ahí en la escritura china, por esta peculiaridad de la escritura china, aparecen no tan fácilmente separables, ¿no? Es cierto. Y también es cierto que me parece que hay algo de los desarrollos de la letra que quedan más cercanos o más emparentados al índice, ¿no? Planteado por Peirce. Sí. En el punto en el que esta función del índice siempre tiene alguna implicancia en relación al objeto. Sí. ¿No? La huella, ¿no? La marca. La marca. ¿No? Como quizás la huella, si uno lo lee en el seminario 9 de Lacan, uno encuentra que ahí Lacan está hablando claramente de la huella, pero no en el sentido de la huella freudiana, ¿no? Cuando habla de la huella de Viernes, está hablando de lo que uno podría pensar más cercano a los desarrollos freudianos del signo perceptivo, ¿no? En ese sentido, el signo perceptivo no es la huella. No, pero sin embargo la huella mnémica
también se entrama ahí en donde es la huella como algo que ha pasado por aquí, ¿no? Ya no está, solo nos queda, sus efectos, ¿no? Sí. Como la estela, ¿no? Sí. Pero no la estela, la obra La que Estela y fuimos el a ver, Roberto. sino eso que Sí. queda en el agua cuando después de que pasó la lancha, ¿no? Si uno Sí, no yo ve creo que- la lancha pasar, no sabe por qué se mueve el agua, Claro. ¿no? Lo que pasa es que si nosotros diferenciamos la cuestión entre la lectura y la escritura, y entre la palabra y la escritura, me parece que acá lo que podríamos llamar nosotros huella, y hay que ver también en qué sentido, ¿no? Freudianamente hablando. Para Freud la representación tiene valor en todo caso de huella porque es una inscripción que se hace en un sistema de memoria, a diferencia de lo que dura el estímulo en el campo de la percepción. Y ahí me parece que nos sirve más la carta 52, ¿no? Cuando Freud diferencia el signo perceptivo, la huella como inscripción típicamente de la representación cosa y luego la representación palabra. Y lo que él le explica a Fliess en esa carta es que entre un sistema y otro, en los elementos que se pueden agrupar entre un sistema y otro, no suponen una simple traducción, sino que hay algo que en el pasaje del material se va perdiendo. Es en ese sentido que yo decía, bueno, la huella, para que la huella esté presente, algo del orden de la marca tuvo que haberse borrado. ¿Sí? En ese sentido digo que la huella por ahí tendría una sutil diferencia. Después podemos pensarlo clínicamente, ¿no? Pero ¿cuál sería la importancia de diferenciar esto? Que me parece que es precisamente la diferencia entre lo que hace serie, entre cómo pensamos la repetición, si efectivamente algo que se representa implica que se vuelve a presentar, y de qué manera podríamos pensar en términos freudianos si efectivamente percepción y memoria se excluyen, ¿no? ¿Cuál sería para nosotros el valor clínico de la repetición? Porque si la repetición es de lo mismo, es de lo que está inscripto, o de la repetición efectivamente es de eso que se le fuga a la posibilidad de quedar captado. Bueno, ¿no? lo no ligado, ¿no? Exactamente. Lo no ligado y lo no ligable. Que ¿no? no, claro, que no, porque ahí va la distinción entre que no es lo mismo pensar que hay algo que se pierde, ¿no? O que hay algo que queda desamarrado, ¿no? Pero que quede desamarrado no quiere decir que se pierda, ¿no? Porque ahí las insistencias Exacto. pasan a tener otra... Sí, y me parece que esto que decís marca la diferencia justo con esta palabra que estás diciendo, ¿no? La insistencia. Que la insistencia no es lo mismo que la repetición. Claro, efectivamente. ¿No? Y en este punto no podría decir la figurabilidad que alcanza un sueño, ¿no? En esa condensación y en ese desplazamiento en el que Freud decía, ¿no? Los restos diurnos son descompuestos por efecto de la regresión y entonces viajan al polo perceptivo a formar la imagen. Ahí lo que nosotros tenemos ya es un sistema en el que el sueño es la posibilidad de ciframiento y barra desciframiento, ¿no? Porque hay algo que en todo caso la figurabilidad intenta descifrar en el sentido de descomponer las cifras, pero hay algo de la cifra que no puede descomponerse, ¿no? Y en ese punto me parece que podemos ubicar esta diferencia entre significación, sentido, significado. Esto a lo largo de la enseñanza de Lacan se va pudiendo establecer, ¿no? Al principio uno dice significado, queda como pegado a la significación y después son cosas le distintas. lleva mucho trabajo, ¿no? A Lacan. Ir avanzando también en la medida en que va avanzando, se va encontrando con nuevas, va renovando la caja de herramientas también, Sí. ¿no? Y por eso cuando nosotros hablábamos incluso de esto fuera del aire, marcábamos, bueno, ¿por qué será tan importante en todo caso entender que cuando hablamos del signo, ¿no? en estos nuevos desarrollos de Lacan a partir del año 60 y pico en adelante, que no se trata del signo susuriano lo que está planteando ahí, ¿no? Es efectivamente el signo tiene que ver con ese valor del signo persiano
que no tiene que ver con eso que hace serie o con eso que se inscribe en una relación de oposición, ¿no? Y que en todo caso haría que un significante sea lo que representa un sujeto para otro significante, sino que me parece que hay algo que queda por fuera, ¿no? O que no entra, que no puede ser dialectizado en esa serie significante, y que ese modo de aparecer precisamente requiere de la erosión del trabajo significante. Es decir, que uno podría pensar, ¿la letra es anterior o la letra es precisamente eso en lo que el significante se precipita? ¿No? Porque si no uno diría, lo escrito es anterior a la palabra, la famosa pregunta, ¿no? Es que incluso lo plantea Lacan, ¿tenemos que pensar que lo escrito es anterior? Bueno, es la famosa discusión con Derrida, ¿no? Claro, exactamente. Y en ese sentido uno podría decir, ¿eso qué modificaría? Por lo menos en función de lo que a nosotros nos interesa. Nos interesa situar que hay un punto de la letra, ¿no?, que tiene que ver con eso que marca el cuerpo. Y que eso ya no le pertenece a la dimensión del lenguaje, ¿no?, a eso que elucubra, sino al soporte material, ¿no? Vieron que Lacan en la instancia de la letra dice, la letra es el soporte material que el discurso concreto toma del lenguaje. Entonces tenemos tres cosas, ¿no? Soporte material, que el discurso concreto toma el lenguaje. Y uno dice, si estás marcando esa diferencia es porque esas tres cosas, ahora que nos nombraste la letra, no es lo mismo una cosa que otra, ¿no? Ese soporte material, en tanto soporte material, no necesariamente, ¿no?, se prepara para significar, sino que ese soporte material posiblemente sea lo que le haga de resistencia a la posibilidad de significar, ¿no? Sí, de posibilidad y resistencia al mismo tiempo, ¿no? Porque ahí, bueno, hay algo que en ese soporte permanece latente, ¿no? Ahora, volvamos al vacío. Antes de volver al vacío, ¿no? Tomando esto, ¿no? Porque vos decías, bueno, si hay un primer Lacan, un último, siempre charlamos de estas cuestiones, ¿no? Me acuerdo en la entrevista anterior apareció esto también. No nos olvidemos del último. Sí, no, todas estas cuestiones, pero sí, justamente lo vamos a terminar pero haciendo incluso en el seminario 9, donde Lacan elabora la lógica del significante, incluso ahí él no dice solamente la famosa remanida formulita, un sujeto es lo que representa un significante para otro significante, sino que antes de, o más o menos paralelamente a que plantea eso, él dice que el sujeto, ¿no?, no está ni del lado del discurso, ¿no?, ni podríamos decir, no lo nombra con esos términos, pero de alguna manera lo está planteando, ni del lado de la carne, ¿no? La carne en el sentido de el viviente afectado por el significante, ¿no? Sino que el sujeto está entre los dos, ¿no? Entonces, digo porque en general cuando se lee ese seminario nos quedamos, no sé si no me incluyo ahí, con esta formulita de que el sujeto está en relación a los significantes, ¿no? Pero en realidad Lacan marca la cancha, hablando de marca, ¿no?, y advierte que no se siga por esa vía, ¿no? En ese sentido no dice nada distinto que lo que va a decir años después, ¿no? Sí, que el sujeto ¿no?, es encarnado, ¿no? O sea, al menos para los psicoanalistas el sujeto es encarnado, porque en ese punto me parece que es un punto de resistencia a todos los lenguajes generativos donde podría haber permutación, combinatoria, pero no está encarnado ese lenguaje, ¿no? O sea, incluso el algoritmo podría simular una lógica significante, pero es una simulación, porque no hay encarnación, ¿no? Y tampoco hay tropiezo. Bueno. Claro. Sí, yo pienso que ahí, en esto que vos decís, Diego, pensaba en esta diferencia, que una cosa es que nosotros pensemos el significante como eso que cava un surco en lo real y perfora, ¿no? Esta idea de que el significante en todo caso inscribe e introduce esa marca en el viviente, pero al mismo tiempo, digo, ahí ya se nos empieza a armar como un orden cronológico, ¿no? Uno diría, bueno, entonces lo simbólico, lo real está por ahí
y lo simbólico lo captura, y entonces empezamos a tener un modo de pensar típicamente occidental. Che, ¿qué está antes? ¿Qué después? ¿Lo real dónde estaba? ¿No? Lo maravilloso que tienen los chinos es que los chinos, perdón. Ya los metiste a todo. Lo que tiene de maravilloso con respecto al tiempo es que es que el pensamiento nos desempolva, nos sacude, nos despierta de toda dualidad, ¿no? Entonces, si uno pregunta, por ejemplo, bueno, que el día es lo contrario de la noche, ¿no? Quizás los chinos pueden llegar a decir el momento más oscuro de la noche es el momento en el que empieza a amanecer. Y hay algo de eso que instaura un tiempo que no es cronológico, ¿no? E instala un entre, y esta es la noción de vacío que vos me preguntabas. ¿De qué se trata el vacío para Oriente? El vacío para Oriente no es donde no hay nada, no es un hueco, ¿no? El vacío es eso que en una pintura aparece representado. Entre el cielo y la tierra, el vacío es la nube. Esto que vos decías del sujeto, entre, ¿no? No es. Ni tiene que ver con eso que lo hace efecto de lo simbólico, ¿no? Como si el sujeto fuera una especie de marca del significante. No quiere decir que no lo sea, no es sin eso. Pero que tampoco es esa carne sin asidero. Digo, en algún punto la encarnadura hay algo que marca de eso y que es inevitable y que es hasta necesario que algo de eso se produzca, ¿no? Sí, que no hay que confundir la encarnadura con la carne, por otra parte, ¿no? Para Lacan, la carne es encarnadura, o sea, la carne no es el cuerpo orgánico, ¿no? O sea, en ese sentido, Lacan toma la noción de carne del pensamiento cristiano, ¿no? De los filósofos cristianos. Ahora no recuerdo puntualmente, hay uno en particular, digamos, donde esta noción de carne está muy presente, que no es la noción de cuerpo, ¿no? Incluso hasta en el mismo Merleau-Ponty está esta diferencia entre el cuerpo y la carne, ¿no? Pero tiene una raigambre cristiana esta noción. Por eso el sentido es, digamos, para alguien que viene de esa tradición como Lacan, digamos, la carne es encarnación. Lo otro, en todo caso, es un cuerpo mítico, un organismo, pero él no está hablando del organismo. El viviente. Sí, exactamente. Pero él no está hablando, pero ni siquiera es el viviente, ¿no? Porque la noción de carne está vinculada a la noción de vida en el cristianismo, ¿no? O sea, ni siquiera es el viviente, es llamémosle el organismo, ¿no? Sí. Cosa que a Lacan no le interesa, ¿no? Bueno, pero a nosotros, como no estamos, no tenemos las mismas amarraduras, bueno, nos podemos permitir pensar, en fin, junto con Lacan, y bueno, quizás no necesariamente subordinados a lo que dijo Lacan o a cómo lo pensaba Lacan, ¿no? Pero bueno, yo les propongo, si les parece, vamos a una pausa musical y a la vuelta nos podés contar qué es lo que quedó ahí por escribir después de la publicación de esa primera edición. ¿Cómo no? Bien. Bueno, una de las figuraciones del vacío es el silencio. Y escuchábamos a los tipitos. Bien. ¿Usted estaba haciendo alguna suerte de pregunta, Gabriel Nicola? Sí, bueno, no sé si la tengo clara la pregunta, pero me abría como campo de resonancia en relación al vacío ciertas obras pictóricas, La muerte del Marat, que la potencia de ese cuerpo tendido en la bañera está dado por el silencio y por el vacío que tiene la pintura en el lienzo en la parte superior. Ahora no recuerdo, son varios artistas que hablan de la potencia de ese vacío en diferentes obras artísticas. Yo traía a cuenta esta porque es más conocida, y me resulta, por supuesto, muy convocante lo que vos
trae esa cuenta sobre todo de lo que al inicio traías como posibilidad de trazar o armar algo en consonancia con un acontecimiento personal como era la partida de tu mamá. Sí, que todavía no estaba tan clara y se empezó como a precipitar en el medio del armado del libro, ¿no? Entonces por eso decía que en ese momento hay una escritura en paralelo que no formó parte de la primera edición, de la edición. Y entonces con esto que decías del cuadro me quedé pensando, Gaby, porque hay en esto que vos decís, yo pensaba, ¿el silencio se puede escribir? Porque si nosotros pensamos en el lenguaje musical, algunos podrían decir que sí, que el silencio es esa negra. Sí, ¿no? Se puede escribir. Bueno, pero en la yo he hablado musical, ¿no? Sí, pero hay algunos músicos que me han dicho, por ejemplo, que eso que se escribe no es exactamente el silencio, sino que es el intervalo rítmico que va instalando la secuencia, ¿no? Entonces uno podría decir, ¿eso es silencio o no es silencio? ¿No? Y quizás si lo pensamos desde la perspectiva de Lacan, yo pienso que eso que no dice puede ser lo sonoro, que no necesariamente, ¿no? El silencio es cuando no se dice nada, sino que un susurro puede quedar del lado del silencio en el sentido de lo que no se dice, ¿no? Y entonces ahí me parece que esto que vos decís, en esas figuras en donde se puede pintar el silencio, si la escritura es la pintura de la voz, ¿no? Podríamos decir, ¿de qué manera eso puede escribirse? Y me parece que en ese punto la noción de litoral, esto que a Lacan le pasa en una situación, ¿no? Regresando de su segundo viaje a Japón, el avión medio como que cambia el rumbo y él se encuentra sobrevolando la estepa siberiana, de la cual le mandamos un beso enorme a MP, que me mandó una foto de ese mismo recorrido y le agradezco muchísimo. Me dijo, mirá, estoy sobrevolando Siberia, y me mandó, y uno podía ver ahí, claro, ¿cómo Lacan no iba a ver la letra ahí, ¿no? Si ahí se ven letras, sobrevolando la estepa siberiana. Ese borde, eso que es no es frontera, ¿no? Que no divide dos territorios, sino que lo que produce es también un empalme. Y el empalme es lo que habilita una diferencia. Sin empalme no hay diferencia, ¿no? Esto me parece que es lo que vos decías, Diego. Si yo pienso en términos de oposición... Tú así como un respingo de alegría, Yaiche. A ver, pues te quiero hacer una pregunta quizás que es más personal, ¿no? Porque vos justamente marcas mucho esto de que en esta lectura del vacío, por llamarlo de una manera, o en esta búsqueda de Lacan, él extrae la noción de litoral. Tu viejo era de Misiones, ¿no? De Posadas. De Posadas. Ahí también hay un litoral, ¿no? Sí. Era del litoral. Era del litoral, y la marca del litoral era la polca, la guadaña, claro, el chamamé. Y esa fue, podríamos decir, la marca inicial que hacía que, de hecho a mí me pasa hoy en día, yo escucho el sonido del arpa, incluso empieza a sonar kilómetro 11, y a mí el cuerpo... ¿no? Hay algo que es inexplicable y que me produce un efecto enorme de alegría, y el arpa tiene una cadencia, un sonido que también es oriental. Después viene la parte por ahí más trillada y menos romántica de lo que voy a contar, que es que mi padre fue durante muchos años fue gerente de ventas de empresas de cosméticos, ¿sí? Y entonces viajaba mucho por trabajo y entonces siempre estaba viajando por el litoral. Y en esos viajes cruzaba a Paraguay, que era el lugar donde se compraban todos los Chinatown, ¿no? Claro, curiosamente. Sí. Y siempre venía con alguna novedad. Por ejemplo, unos zapatitos para jugar que tenían un taquito que solo se hacían en China.
Y un día me regaló un kimono. Me trajo un kimono rojo de regalo. Uno para mí, uno para mi madre. Y yo me acuerdo que cuando me puse el kimono, estaba sonando de fondo una música, una guadaña que se llamaba, no me acuerdo ahora, pero India Bella Mezcla, ¿no? Que el dicho era India Bella Mezcla de diosa y pantera. India No lo voy a hacer Bella autorreferencia. ¿No? Esa Sí. bella mezcla. Estaba sonando eso Y yo mientras bailaba usted se probaba el kimono y bailaba un bailecito que yo lo llamaba el bailecito oriental, ¿no? Pero todo eso no apareció en mi memoria, sino en el momento de armar algo que, por sugerencia de Carmen González Taguas, a que le voy a estar eternamente agradecida por esa sugerencia, que fue cuando estaba prologando el libro, me dice, a este libro le falta tu sello, le falta el por qué Oriente para vos. Y yo, esa noche, ya el libro estaba a punto de ir a la cocina, y digo, qué sé yo, Carmen, yo estaba en Bariloche, me había tomado unos días. Le digo, ¿cómo voy a saber por qué Oriente? Me había llevado la computadora, me fui a dormir, frustrada. Y a partir de un sueño, recuerdo estas escenas. Ahora, uno no podría decir que cada quien tiene su Oriente, ¿no? En el mejor de los casos. Bueno, en el mejor de los casos, ¿no? Porque pensaba, bueno, Lacan encontró su Oriente en, no sé, en China y Japón. Quizás vos encontraste tu Oriente en el litoral argentino, ¿no? Entre Paraguay, Corrientes, Misiones, Chaco. En Paraguay, en medio edificio, son todos gamarra, ¿viste cómo es? No habría manera de tener una marca propia. El 80% de los paraguayos son gamarra. Hay que ver cómo uno amarra, bueno, ¿no? Bueno, o cómo producir una marca propia ahí, digamos, exactamente. ¿No? Para muchos europeos el Oriente no está ni en China ni en Japón, sino está en esa zona donde nació el padre de Freud, ¿no? que es la zona de Galicia, ¿no? De hecho los ucranianos que ahora están en otras líderes lo ubicaban en esa zona, sobre todo en la época del Imperio Austrohúngaro, era el último territorio, y ese era el Oriente para los que habitaban el Imperio Austrohúngaro, ¿no? Entonces me parece interesante esta idea de que puede haber distintos orientes. Quizás el tema es que hay que encontrarlos. Pues, digamos, quizás hay que encontrar, bueno, cuál es el litoral que le cabe a cada uno, ¿no? Sí, y yo creo que ahora que lo pensamos en este punto, yo creo que los que nos dedicamos a esto y los psicoanalistas un poco entendemos que de eso se trata la orientación, ¿no? En una cura, tal vez, ¿no? Ese norte, ¿no? ¿Cuál es tu norte? Bueno, podría ser, ¿cuál es tu oriente? ¿No? En ese punto de eso que Lacan fue a buscar oriente, pero que también en ese oriente encontró una nueva orientación respecto de esto que lo hace finalmente, creo yo, tomar una distancia del significante de la lingüística. Por eso creo que esta definición que vos planteás de sujeto se va a ver fuertemente cuestionada. De hecho, Lacan en los últimos años ya no habla más de sujeto, no habla de él. Y en ese sentido me parece que las marcas que se incorporan, ¿no? Que se incorporan, tienen que ver con la letra. Y es un punto que no dialectiza, que no se vuelve asociativamente. No, que es una marca, ¿no? En efecto, que no es reabsorbible por el significante, ¿no? Exactamente. Que más bien escupe. Sí. ¿No? Que hay algo ahí como si eso que se escribiera se hiciera con la tinta que la articulación significante va escurriendo. Sí, que ahí es donde Lacan toma y se queda, ¿no? con el signo peirciano, porque ahí es donde encuentra esta noción que es la interpretante, ¿no? En donde el signo está configurado en una relación
triádica irreductible, ¿no? Entre el objeto, el representamen y la noción de interpretante, que es ahí donde se reintroduce el cuerpo, ¿no? En donde el interpretante puede ser, en primer lugar, un interpretante emocional, ¿no? Pero es ahí donde eso que viene del campo del otro, en el nivel de la palabra, en el nivel de la letra, y encuentra ahí irreductiblemente ese interpretante que bueno, él dice, no necesariamente estamos hablando ahí de una persona, ¿no? Bueno, queda abierta ahí la noción de interpretante, ¿no? Pero no como algo reductible a lo simbólico. Claro. Ni tampoco solamente reducirlo a lo real, ¿no? Ujú. Porque digo, me parece que ahí también surge esta idea de lo que queda enlazado, ¿no? Sí. Porque lo que constituye en todo caso, hay un término muy bonito que forma parte del título del libro de Graciela Montes, que se llama La frontera indómita, que más allá de que ella utiliza el término frontera por otras razones, ¿no? Ese espacio, podríamos decir, liminar. Eso que la semana pasada también conversábamos con esta idea de Elga de la función del amigo, y en donde esa función, en tanto que función, no le pertenece, ¿no? No es de un lado ni del otro. Me parece que en ese borde es donde Lacan va a ubicar la letra, ¿no? En eso que bordea, en eso que en todo caso, en el acto de bordear, va produciendo también un bordado, ¿no? Hablando de qué hace borde y qué surce. Me parece que en ese sentido... Va bordeando y bordando. Y bordando también, sí, tal como lo hacían las chinas, en un libro precioso que ahora no sé si me voy a acordar, Abanico de seda. El abanico de seda, no me acuerdo el nombre de la autora, me pido mil disculpas, que habla de un lenguaje de mujeres que solamente transmitían sus vivencias, ¿no? Femeninas en el bordado, y que en el bordado o en la escritura de los abanicos, pero que era un lenguaje que nadie podía conocer, ¿no? Un código secreto. Había algo de lo encriptado ahí, ¿no? Por eso digo que a veces se critica, bueno, pero tan encriptado es el discurso del psicoanálisis. Es que hay algo encriptado porque tiene que ver con esto champolliónico, podríamos decir, ¿no? Que hay algo de eso, de la cifra, que insiste. Sí. Hablando de literal, lo encriptado y el lenguaje de las mujeres. Bueno, dicho todo. Va a lo que voy a contar. Ahí quedó. Apareció una investigación filológica, ¿no? Respecto al idioma rioplatense y la cuestión del yeísmo, ¿no? De dónde venía esto, ¿no? Y lo que encontraron es que en realidad viene del guaraní. ¿Por qué? Porque los colonizadores españoles en la zona de Paraguay, ¿no? Tomaban como mujeres a mujeres guaraníes. Entonces se empezó a armar, ¿no? Una especie de dialecto, ¿no? que utilizaban las mujeres, ¿no? Para hablar entre ellas sin que los colonizadores españoles, sus maridos, entendieran. Y de este dialecto termina, digamos, contaminando el español, ¿no? Y efectivamente lo que habían trazado, que este yeísmo que es muy rioplatense, ni siquiera es argentino, es rioplatense, viene de ahí, de ese idioma de las mujeres en la colonia. Sí, y una cosa que me hiciste acordar,
que es que en general la broma que solemos hacer, todos conocemos que hay alguna palabra que hemos repetido que es una mala palabra en guaraní, todos la conocemos, es la famosa palabra... Petiribí, rojaijú. No, Añamengú. ¿no? Añamengüí, dice Púlice. ¿Cómo ¿no? es? Y es Añamengüí. B, Añamengüí. ¿no? Es gutur, por eso digo, el valor, y esto en China pasa. Por eso decíamos, nosotros decimos, Mencio, el maestro Mencio, el maestro Lao Tse, ¿no? Y sin embargo los chabones es Men-tzu, ¿no? Confu-tzu. Y nosotros decimos, dale, mandale Confucio, si total en la traducción, y sin embargo, el hecho de que tenga ese canturreo, ¿no? François Chen dice, los chinos canturrean el lenguaje, y es así, hay algo de ese canturreo, de ese susurro, ¿no? Que produce un efecto en el cuerpo, que arrulla, cobija, Sí. Bueno, ¿no? como la musicalidad del portugués. Exactamente. Por ejemplo, ¿no? Y yo creo que la voz tiene algo de esa musicalidad. Bueno, ¿y no nos va a contar qué trae de nuevo la segunda edición? Brevemente les voy a contar. Son 2 capítulos inéditos absolutamente, con una pequeña articulación de lo que me está ocupando ya en lo que es mi proyecto de investigación de doctorado y que tiene que ver con la interpretación. Si en un primer momento me interesó la letra en función de esta segunda enseñanza, digamos, esta ultimísima enseñanza de Lacan, la interpretación me interesa por la vertiente de la poética. Y entonces hay un capítulo que introduce algo de esto y algunas cuestiones que ya vengo investigando al respecto. Un otro capítulo, que no voy a decir de qué se trata, y un poemario. Y en ese poemario lo que van a poder leer son algunos artificios poéticos, que no los voy a llamar poemas, son artificios poéticos, que fueron acompañando la escritura del libro y que nunca pensé que iban a estar incluidos en alguna edición. ¿Serían modos poéticos de figuración también? O modos poéticos de la desfiguración. Ajá, bien. Que también, ¿no? Es posible. Y el proceso de un libro es bastante desfigurativo. Entonces algo hay que hacer con eso. Y después lo que sí es la experiencia compartida de lo que fue durante todo el libro mis encuentros con los haikus. Me animé a escribir haikus, un proceso absolutamente angustiante, espantoso, no se lo recomiendo a nadie, porque es una experiencia bastante rara, pero que finalmente, bueno, me animé, y también le quiero agradecer mucho a Camilo Sánchez, que me dio una mano y me animó para que esos haikus estuvieran en la edición ampliada. Así que es una escritura que a mí me acompañó en un momento de vacío muy profundo. Y por eso creo que esta edición también es una carta de amor a mi mamá y de despedida, y que tuvo mucho que ver con un sueño que tuve con ella una semana después de que falleció, y que gracias a eso yo me pude acordar del kimono rojo. Y por eso me parece que eso también es un modo en el que para mí, como decía hoy, la vida no es lo contrario de la muerte, sino que lo contrario de la muerte es escribir. Y esa es la apuesta de esta edición ampliada. Así que gracias por permitirme volver invitada para hablar en este caso de este nuevo nacimiento, que siempre es eso que acontece, ¿no? Entre nacimientos y muertes escribimos. Así que muchas gracias. Es una edición independiente, ¿no? Sí. ¿Cómo la van a distribuir? En principio... Si alguien quiere el libro, ¿no? me contacta, me y escribe. usted se lo lleva a la casa. Por supuesto, y firmado y todo. No, lo vamos a hacer llegar. Por supuesto, yo tengo mi forma también. El libro en la edición anterior tuvo, que fue la que saqué por Cascada de Letras, tuvo una distribución también por mi cuenta. Lo he enviado a distintos países. Espero que en este caso lo he llevado personalmente, pero también lo he enviado. Así que en esta ocasión haremos lo mismo. Hay puntos de venta personalizados, así que por supuesto que se pueden contactar conmigo los y las interesadas. Y para los amigos habrá regalos. Bien.
Gabito Nicola, ¿quiere hacer algún último comentario? No. Muy gustoso de escucharla, Florentina. Y invita a viajar, escucharla. Y bueno, y bienvenido a ese libro y ojalá les haga falta. Podés invitarla también a Florentina a que vea la estela, que el otro día fuimos con Gabriel. Sí, yo Porque- me había olvidado. Porque tiene mucho de esto, o sea, bueno, esta tragedia correntina, como el otro día hablábamos con la directora, pero algo de lo que estuviste hablando se figura de alguna manera en esa excelente obra sí, y lo encarna, ¿no? sí, y con una actuación, Cassandra, sí. digamos, con una actuación increíble. Así que si todavía está en el Camarín de las Musas, te recomendamos que la vayas a ver. Ah, en el camarín. Y a nuestra audiencia también, no se pierdan la estela en el Camarín de las Musas. ¿Día y hora la sabe, Yaiche? Sábado, Sábado 18 horas. horas. Sábado 18 horas. Muy bien. Sí. O sea que el 4 de octubre, en todo Sí. caso, la gente puede ir a la tertulia de 11 a 1 y después ya quedarse hasta las Se 18 quedan por para... el barrio, Exactamente. ¿no? Van a comer algo. Y a las bueno, 18 regresan. Y a Muy las bien. 18. Yo voy a ir. Yo voy a ir ese sábado. Bueno, tenemos dos obras muy potentes y hoy vamos a sumar una tercera. Sí. Porque- En breve. Sí, porque fuimos a ver la estela y Citas Ciegas, que la vez pasada la habíamos presentado aquí con Gabriel. Pero bueno, si les parece bien, vamos a una pausa comercial de la radio y a la vuelta estamos en nuestra agenda cultural con... Cuestiones con mi padre. En Pulsión de Radio, la agenda cultural late. Bien, estamos en el aire. Gabriel Nicola, Bueno, acá ¿qué nos trajo? gente para linda, hoy? gente hermosa, teatreros, poetas de la escena. ¿Está bien lo que digo? Muy bien. Es un montón. No es un montón. Estamos hablando, como decíamos al inicio, de cuestiones con mi padre, que lo tengo acá al lado, al, no sé, maestro Tony Lestini. Claro. Sí, sin duda. Me emociona porque por su historia, por el teatro, muy agradecido que estén acá, y porque es conmovedor lo que hacen en escena. Y el compañero Pablo Mariusi, te presentamos, hoy dijimos que había un Balón de Oro. Sí. Y está muy bien. Galardonado en la Champions Y sí, League. claro. Y nosotros fuimos hermanos, Nicolás. nosotros en la fuimos tempestad. hermanos, Fuimos, claro. fuimos hermanos en la tempestad. Sí. Oíme. Es un montón. Gracias, Che, por la invitación. Sí, muchas gracias. Gracias. Bueno, Gracias por venir. Pablo, decíamos que habían estado con Pajarita en aquel momento, acá en Pulsión de Radio. Sí, hace un par de años, ¿no? Sí, Sí. dos Sí. por lo menos. 2 años. Sí, Y es un espectáculo que es medio caballito de batalla, ¿viste? Así que cuando podemos hacemos funciones y uno pierde la dimensión del tiempo. Así ujú. que, pero si acá Nicola dice que hace 2 años, Creo que será. sí, o por Sí, ahí. o más. puede ¿eh? ser, puede ser. Puede ser, Puede ser. Sí, puede Puede ser. ser. Era mi primer programa acá. ¿Es verdad? Sí. Ah, por eso te acordás. Claro. Muy bien. Ah, fue el debut El de debut, Gabriel sí. Nicola como columnista de Pulsión de Radio con Pajarita. Con Mirá. Pajarita, una maravilla. Bueno, y ahora tenemos cuestiones con mi padre. Acá están padre e hijo. Ajá. Es una obra escrita y dirigida por el maestro Andrés Basalo. Están los domingos a las 17 horas en un hermoso espacio ahí en hasta Trilce, en Masa 177. Y también acompañan al elenco la otra hija,
que es la actriz Natacha Delgado, otra enorme trabajadora y compañera del Teatro Independiente. A mí me parece que yo decía hoy, cuando ustedes no estaban en el inicio de la hora, me encontré diciendo una ternurita de trabajo. Y hay algo de eso que conmueve, que hace bien, que yo pensaba, no sé si, pero me había armado una pregunta. Es una historia de un padre y de la asistencia de dos hijos, uno que viene de afuera, otra que está acá, aguantando los trapos, digamos, y que está bastante cansada. Y es el encuentro entre este hijo con este padre y las cuestiones que se dan ahí, las diferencias, los conflictos, los roles que ocupan cada uno, y cómo se va entramando esa historia, esos vínculos. Y en un momento yo me preguntaba, digo, ¿qué es verdad y qué no? ¿O qué se vuelve ficcional y qué no? En el vínculo fundamentalmente entre este padre y este hijo, que son dos padres, o que hay una pregunta acerca de qué es un padre o cómo se es padre. Y está trabajado con una ternura, con un recurrir a la construcción. Por supuesto, es teatro, pero hay un valerse de una relación al teatro, sí, a lo teatral, a lo ficcional, como posibilidad también de encuentro y de diálogo. Y eso es muy tierno, es muy lindo, y es muy bello ver a dos actores, son tres, a tres actores, pero en el diálogo de padre e hijo, no sé, está plagado de guiños a mí me parece a la historia del teatro argentino, a la cuestión del, no sé, sí, de una cuestión muy identitaria del teatro nuestro. Y eso se ve en los cuerpos poetizando la escena. Esta es mi mirada. Y bueno, y la idea es escucharlo ahora a ustedes. La mirada de ustedes. Tony, vamos, Tony, vamos. Sí, decís bien, porque la construcción de Andrés Vassallo sobre cuestiones a mí me parece de una arquitectura preciosa. Esta cosa, porque en el proceso de ensayos yo le pregunté a Andrés, pero ¿este tipo se está haciendo el boludo o...? Y le dije, no me digas, que sea un misterio. Viste que también la gente se lo pregunte, ¿no? Y ya varios me dijeron, está buenísimo que no se sepa. Y después, bueno, el armado del equipo, yo cuando me enteré que Pablo iba a estar me puse feliz porque hemos laburado juntos, nos conocemos. ¡Qué lindo anillo! Es parte de la obra. Este es el anillo de la obra. Vamos a aclarar para la gente que está mirando acá. Y yo como pierdo siempre los anillos y las cosas que uso en el teatro, me gustó y dije lo uso en la vida, entonces me lo dejé puesto. Para no perderlo. Bueno, no, nada. Y después convocarla a Natacha Paula Delgado, se armó un trío más el laburo de Ale García, Ale Mateo también en la escenografía y el vestuario, y Gabriel Urbani, que era un asistente, tenemos un asistente de lujo. Entonces se armó un equipo, ensayábamos en mi casa,
Y era muy ameno todo, porque siempre alguno traía una vitualla, se preparaba cafecito, ¿viste? Y se armaba una cosa muy... Vamos a ensayar, dale, vamos a ensayar, y ahí arrancábamos. Y fuimos, como dicen los universitarios, desculando escena por escena y descubriendo cómo eran estos personajes. Y yo tengo que decir algo, los personajes de Pablo, que yo, justamente Pablo, el personaje, y de Marina, que hace Natacha, yo considero que son más complicados que el mío. Porque el mío va, ¿viste? Se mete en un delirio, pero los que se tienen que adaptar son ellos dos. Y la verdad que si tenés el ego mal puesto, no sé si dejás que yo, por ejemplo, cuando le hago de rodillas, A ver. ¿Quién es Agalamo? ¿Viste? Siervo. Eso es muy egoísta. Es bastante déspota ese Sí, padre. muy déspota. Sí. Y entonces, pero nos equilibramos, nos encontramos y pudimos, nada, llevarlo adelante. Nos reímos mucho. Andrés me dijo cuando me convocó, me dice, con este proyecto yo quiero ser feliz. Y la verdad la pasamos muy bien. La pasamos muy bien cada domingo, no sé, es un encuentro, ¿viste? Es felicidad. Cuando uno hace teatro independiente, si no la pasas bien, ¿para qué haces teatro? Claro. ¿No? Y eso por suerte los domingos a las 5 de la tarde se da. La obra es hermosa, lo que escribió Andrés la verdad es precioso, el equipo es divino. La obra sin spoilear, como se dice, yo no sé muy bien qué significa eso, pero se trata de adelantar, claro, sin adelantar para que a la gente que nos la gente que nos esté escuchando le pique el bichito y quiere venir a acompañarnos los domingos a las 5 de la tarde hasta Trilce. Pero sí voy a decir que cuando él dice yo me preguntaba si mi personaje se hace el boludo, es porque se trata, bueno, de la vejez, ¿no? De un padre que tiene problemas cognitivos, un Alzheimer, ¿no? Podría ser en algún punto. Esa sería la anécdota. Y de cómo se soluciona esto en el día a día en estos dos hijos. Hay una hija, que es lo que hace Natacha Delgado, que es la hija que se quedó acá, en Argentina, viviendo con ese padre y se hace cargo del padre. Y a mí me toca hacer un personaje que se llama Pablo, curiosamente, igual que yo, que es un hijo que viene hace 10 años que no lo ve al padre, y viene de vivir afuera, ¿no? Viene porque tuvo que venir a hacer un trámite de divorcio, por eso es que regresa a Argentina y se encuentra en una situación en la cual tiene que cuidar durante una semana a este padre para bancar a su hermana. Y ese reencuentro, después de tantos años de no verse y de cuentas pendientes, ¿no? Cierto distanciamiento que hubo en la vida de ellos, en ese vínculo que se rompió aparentemente durante este periodo de tiempo, es como ese reencuentro con este condimento especial de esta situación en la cual está el padre. No vamos a contar cómo termina la obra, pero sí hay algo que está bueno, que es que hasta ahí es una anécdota que más o menos a todos nos atraviesa, ¿no? Porque quizás alguno no sea padre, pero todos somos hijos. Entonces, para arriba o para abajo, esto te toca. Pero la obra entra en una hondura para mí que tiene que ver con lo vincular, que tiene que ver con lo vincular más allá con lo humano, ¿no? A mí lo que me pasa es que uno sigue encontrando cosas. Yo soy de esos actores que no abandona cuando estrena, ¿no? Y vuelve a hacer lo que ya tiene seguro, sino que, y me parece que a Tony le pasa lo mismo, a Natacha también, y la obra tiene una hondura así muy desafiante, ¿no? Porque aparentemente
el tono realista, cierta cosa que tiene que ver con lo cotidiano. Pareciera ser que ese tipo de obra o ese tipo de teatralidad no estuviese permeable a poder profundizar en el trabajo. Y yo sigo encontrando cosas en cada función. Acá vamos a confesar que a veces nos hacemos quilombo con la letra en las funciones, y en realidad yo voy a decir algo que quizás no debería decirlo, que es que a mí no me preocupa en lo más mínimo el tema de la letra. Y se nota. Y se nota. Se nota, ya sé, Tony, que se nota, porque nos seguimos, pero nos seguimos no por el oficio pero no que te cada dijo uno... que te arrodilles. No, por lo menos te la dejó pasar. pero hay algo que trasciende inclusive el oficio que uno pueda llegar ya a tener, sino que cuando hay un mundo en una obra de teatro, ahí se arma todo, digo. Cuando todos sabemos dentro de qué mundo estamos, no importa si pie puntilla la letra, aunque obviamente siempre hay que decirla, pero hay algo de lo vincular que ocurre. Vos, Gabriel, recién decís algo, una vez cuando está laburando no se da cuenta, ¿no? Pero yo siento que estamos ahí. Nos miramos y estamos ahí. Él como actor, yo como actor, Natacha como actriz. Estamos ahí. Y eso no es frecuente. Aunque debería serlo, ¿no? En el teatro. Pero no es no pasa siempre, o no pasa todas las funciones. Y yo siento que estamos del mismo modo que estamos ahora, ¿viste? Nos estamos mirando, nos estamos escuchando. Y no es frecuente tampoco esto. Sí, vos decís que se sienten en conexión. Totalmente, para contar esta historia y que nos trasciende, porque hay algo que está pasando ahí con el público cuando viene a verlo, que es que, wow, ¿viste? Le ocurre a la gente algo. Te toca el corazón. Y cuando pasa eso, ¿viste? Chapó, digo, qué sé yo, ¿no? ¿Qué más puede querer? Como artesano de esto, digo, ¿qué más puede querer? Sí, es un placer. La verdad que cuando nos miramos, cuando tenemos los diálogos, yo creo que se le ponen los ojitos rojos, ¿viste? Y a mí eso, ¡pum!, ¿viste? Me pega. Entonces hay momentos donde se detiene un poco la escena porque si no explotamos. Y la obra es muy inteligente también en un sentido que es que no tiene golpes bajos, ¿no? Porque es una historia que atraviesa a todos, creo, ya sea porque sos padre o porque sos hijo. Sí, la distancia. Sí, pero hay algo ahí que es muy inteligente en esta arquitectura que decía él, Tony, de cómo fue construida la obra por Andrés Vassallo. Hay algo que es muy inteligente, que hay momentos de distensión en los momentos que tiene que estar. Porque entramos en una en donde vos decís, bueno, y acá, viste, el público está para el cachetazo, y no se lo damos el cachetazo. Hay giros que hace que esa historia sea acompañada, viste, no padecida. Y agradece la gente. Y la gente eso lo agradece enormemente. Sí, porque después tiene que volver con su padre. Sí, claro. O volver a su casa con sus hijos. Totalmente. Así que eso hay algo ahí que a mí me parece muy hermoso de transitar. Ya tienen una enorme responsabilidad respecto de cómo salga después el público. El espectador. El espectador. Sí, claro. Y la responsabilidad uno la tiene siempre, pero... Esta obra para mí es única en ese sentido, porque la gente te espera y te abraza. Te abraza. Y ¿lo conocen a Claudio Martínez Bell? Sí, estuvo acá, invitado, claro, bueno. El Eternauta ruso. Claro, exactamente. Nosotros somos bastante compañeros porque hicimos Terrenal bastante tiempo, y vino a la segunda función. Y yo salgo y no lo veo. Digo, uy, se fue. Hacía 20 minutos que estaba en el baño llorando. ¿Entendés? O sea, y así, pero muchas personas. Pero
no sé, como decía yo cuando le leía cuentos a mi papá para dormir la siesta, yo le decía, lloraba de contento. Así que sí, es muy fuerte lo que nos pasa como... ¿Y los transformó a ustedes en cuanto a lo que tiene que ver con, bueno, siendo los dos padres, ¿no? Y los dos hijos también, ¿no? Y en el modo de habitar la paternidad y, bueno, Y sí. hijo, los transformó, los tocó en ese punto también. Sí, porque mi mamá tuvo como un principio, se empezaba a olvidar de las cosas, que es lo que me está pasando a mí ahora. O sea, a mí me empieza a pasar eso. Y me acuerdo que una vez la reté y me dijo, italiana, no me rete, todo no me acuerdo. ¿Me entendés? Y a veces yo con mis hijos le vuelvo a preguntar lo mismo que le pregunté ayer y me dice, te lo dije ayer, papá. ¿Me entendés? Y sí, y es así. Sí, yo creo que creo que las obras te llegan por algún motivo. En diferentes momentos de la vida, ¿viste? Y a mí me llegó justo en un momento para hacer un aprendizaje. Yo estoy pasando por esta situación con mi vieja, exactamente esta situación con mi vieja, y sí, claro que sí, te coloca en otro lugar. Yo creo que, bueno, quizá porque nos dedicamos a esto, ¿no? Pero el teatro te abre como ventanas de pensamiento, ¿no? Te abre ventanas que por ahí uno... bueno, uno hace lo que puede con su vida, ¿no? Y tiene un entorno que más o menos te va moldeando de una determinada manera y como una cierta perspectiva que por ahí a uno quizá no se le abre, y precisamente el teatro, como los diferentes lenguajes artísticos, a veces te abren como ventanas de pensamiento muy ajenas a uno. Y ese ejercicio de imaginación, creo que todos los actores lo que hacemos es ponernos en el lugar de los otros, ¿no? Hacer un ejercicio de imaginación permanente, porque todo el tiempo estamos, nuestra métier tiene que ver con poder interpretar, encarnar, aunque es una palabra que no sé si comulgo demasiado. Ajá. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, qué sé yo, uno no deja de ser uno poniéndose en el lugar de otro. Hay cierta cosa mítica en cuanto a eso, ¿no? Pero sí hay algo que te abre ventanas de pensamiento acerca de que las obras, los materiales, a veces tienen miradas sobre un tema que por ahí uno nunca lo tuvo. Y es el caso también de esta obra, ¿no? Ajá. Y eso, vos decías que vos eras un actor que no, digamos, que no abandonaba, digamos, no me acuerdo. Sí. ¿No? Sí. Y eso te genera como efectos de sorpresa, digamos, incluso en el momento en que están actuando. Total, para mí es una de las cosas más importantes para no aburrirte en este trabajo. A veces cuando uno hubo un tipo que fue un teórico, director, ¿no? Peter Brook, que habla del teatro muerto, ¿no? Que es donde hay una representación en donde no está ocurriendo nada, y uno trata de escaparle a eso. Por lo menos a mí me pasa que conscientemente trato de escaparle a eso primero para no aburrirme, sobre todo cuando uno transita en un andarivel en donde el deseo es muy importante para sostener la actividad, que tiene que ver con el teatro independiente, ¿no? Digo, si haces teatro independiente y te aburrís o te empezás como está frito. Sí, hay una implicación. Claro, viste que te tiene que... Es el condimento indispensable. Sí, te tiene que prender el fueguito y te tiene que dar calentura, eso. Bueno, esto decía Peter Brook del espacio vacío. Exacto. Que es como uno estar en una especie de abismo permanente.
Y ahí es cuando se pone en funcionamiento, no sé qué es, pero es como estás al rojo vivo, o sea, no hay una función, por más que ya venimos haciendo varias, que antes de salir se te frunce. Pero justamente eso es lo que hace que uno entre en un tubo de aquí a ahora, y entonces estás todo el tiempo conectándote con el otro, y que, bueno, eso es lo que es medio inexplicable, porque estás al rojo vivo ahí. Eso es. Sí, recién le mostraba Lacan a Pablo que fue el tema de la entrevista de la primera hora, ¿no? Y Escrituras del Vacío. Claro, hermoso. claro. Sí. Sí, estás ahí, porque además sentís la presión del público. Ahora que Sí. muestra esto de Lacan, vino un crítico, ¿no? Psicoanalista también, Nicolás. Ajá. Digo, porque acá el compañero es bochólogo. ¿Y ellos? ¿También? Claro. APA. Esto es un Bueno, programa de esto es psicoanalista. Pulsión de radio. Escúchame, bueno, tenés razón. Se me había escapado. Entonces, el tipo nada, hace tiene una mirada muy, para mí muy reveladora en un sentido de esto de abrir ventanas, ¿viste? Y entonces el tipo hace toda una cosa entre Lacan y Freud y el padre y la representación del padre y para el hijo, ese yo. Y uno que no está provisto de todo ese saber intelectual, pues si la flauta, mirá lo que uno está haciendo, lo que provoca en el otro, ¿no? Hice todo esto y no me di cuenta. No, pero digo, pero también es interesante porque eso te hace pensar, te nutre. A partir de haber leído eso, a mí me hizo hacerme preguntas. El trabajo es ¿no? Y la dirección es esta, que es la que hizo Andrés Vassallo, y la mirada que hay sobre el tema es esto que estamos contando, ¿no? Pero, digo, esta multiplicidad, ¿no?, de miradas que puede generar un mismo hecho. Y eso me parece que es bellísimo de nuestro trabajo, y que para nosotros no deja de ser un acto inconsciente lo que hacemos. Bueno. Porque si uno lo pensara tanto, bueno, no accionaría nunca, digo, no haríamos nada. Pero la frase, el leitmotiv nuestro es avanzar sin saber. Claro, eso. ¿No? O sea, digamos, si uno avanza hacia algún lugar es sin saberlo. Obvio. Y esa es la impunidad que tenemos nosotros como actores. Cada vez que hacemos un trabajo que tiene que ver con, bueno, esta cosa que él dice del abismo, ¿no? No saber demasiado y sin embargo ir y ver que eso que te va... Y algo se organiza, porque es como aprender una partitura en la música, pero después te olvidás, después vas, y en ese ir te encontrarás todas las veces con tus compañeros que no están igual que la otra función. Claro. Sí, que se olvidan la letra. Y que el público siempre es otro. Total. ¿Me entendés? Siempre es otro. Hay públicos que no saben si reírse, porque hay partes donde tiene cierta comicidad, pero dicen, no, este tema, ¿cómo no? Hasta que aflojan y la cosa empieza, porque es necesaria que la obra vaya y venga. Eso lo sienten, que hay Sí, diferencia, lo el sentí, público los condiciona de alguna Lo manera. percibí. Yo ya soy una vieja rata de teatro. Entonces, no sé, cuando yo lo siento que son así, dentro de mí empiezo a buscar. Los empezás a buscar. Sí, a percibirlos.
Y la función que viste vos, hubo un momento de silencio que yo lo sentí, pero perfectamente. Sentí que estaba atenta la gente, ¿viste? Después se rompe. Ahora qué interesante esto, ¿no? Porque de alguna manera entonces ahí el público es parte de la escena, Sí, ¿no? claro. O sea, digamos, hacia la actuación. Sí. ¿No? Decía un compañero mío hace mucho, ¿qué es el teatro? Le preguntaba a sus alumnos. Y el teatro de poderse expresar, decía uno, es por esto, es lo otro. Decía, es una mentira compartida. Porque tanto el espectador como el actor saben que lo que está pasando ahí no es verdad y parece verdad. Sí, pero no es verdad, pero tampoco deja de serlo, ¿no? Es real. Exacto, ¿no? hay algo que sucede ahí. Exacto. Sí, claro. eso. Sí. Y Y algo esa es la palabra. que conmueve, ¿no? Y hay algo Sí. también que me parece que está bueno, que es esta cosa de que el público siempre es el que completa, Ujú. ¿no? En esta cosa Claro. que hablábamos de la multiplicidad. Vos recién que me decías esta cosa de que del señor alto rubio de bigote, Ujú. ¿no? Que era un trabajo como muy abstracto, muy desde la anécdota, sí, era un cuentito, pero y había algo ahí que le sucedía al público en donde a mí me han dicho, por ejemplo, diálogos que no existían en la obra, ¿no? Porque cuando vos le dijiste a la secretaria te contestó tal cosa, y no existían, y ellos estaban convencidos de haberlo escuchado. Pero no te estoy jodiendo, o sea, te lo digo de verdad, me decían cosas. Bueno, Sí. eso lo tienen que ir a ver a su espacio de análisis. Le pasan nuestras Pero el teatro en ese tarjetas. sentido es maravilloso. Eso- Pero interesante en esa obra, aparte, era que era, digamos, el espacio, ¿no? Digamos, uno veía un montón de cosas en Claro. ese espacio. O sea, incluso cosas que por ahí ni siquiera veías vos, digamos, ¿no? Pero uno de golpe se le armaba ese escenario tan despojado, que había una silla nada más, ¿no? Una silla. Una silla. Y estaba el taxi, el colectivo. Impresionante, aparecían un montón de y gente y estabas vos solo, pero uno veía un montón, o sea, ¿cómo entran todos esos en ese cuadradito? Ujú. Era impresionante, o sea que no solo se escuchaba cosas que no se... Bueno, por ahí uno escuchaba lo que hablaban los otros que estaban ahí dando vueltas, Claro. y ¿no? por ahí vos no los escuchabas. Es cierto, por ahí yo era el distraído, pero acá en cuestiones, por ejemplo, donde también se plantea una cosa muy íntima, muy vincular, muy de la relación y demás, que bueno, uno desde la escenografía hace lo que puede, ¿no? Lo que el bolsillo le permite hacer y demás, y sin embargo hay algo en lo cual la gente se engancha, que tiene que ver con lo que está ocurriendo. Entonces ahí también hay algo que es muy poderoso. El teatro sin duda es muy poderoso en lo representativo, en lo que le ocurre al espectador viendo y completando precisamente eso que uno lanza desde la escena y ya deja de pertenecerte, ¿viste? Qué interesante, porque eso de alguna manera no está en el cine, ¿no? No. ¿No? O No. sea, hay ¿no? Esto que vos decías, como eso no hay posibilidad en cine, No. eso, ¿no? No. No porque vos la hacés y tenés a los técnicos, al director, es ese instante, pero después va la peli. Y la peli va sin ninguna intervención del espectador. No. Es siempre la misma peli. Claro. Y el cine para mí tiene algo, es el medio de por sí ya hay algo en lo cual ya el director de fotografía, el que hace el color después, el que trabaja el sonido, hay algo, está muy intervenido, ¿no? Claro. El teatro no está intervenido. El teatro es solamente lo que estamos haciendo los actores y lo que le pasa al público. Y estás en un plano general todo, Todo el tiempo. y uno decide dónde está la mirada. Yo que doy radio en las escuelas secundarias donde laburo, es fascinante lo que le pasa a los pibes cuando les hago escuchar radioteatro y que hagan radioteatro, ¿no? Porque nada, le digo, bueno, hagamos un texto descriptivo de 4 frases.
Es decir, una mujer se acerca a un balcón con ese vestido blanco en una noche lluviosa y se moja, ¿verdad? Y digo, ¿cuántos de ustedes? Entonces empiezo a preguntar, ¿el vestido hasta dónde le llegaba a la mujer? ¿Y la mujer qué tez de piel tenía? ¿Era rubia, era morocha? Y cada uno de ustedes imaginó una mujer distinta, con un vestido distinto. Esa es la magia que tiene la radio, precisamente. Y hay algo de eso, digo que el cine eso, no, porque el director de casting eligió a tal actriz, el vestuarista le puso tal vestido, y esa es la magia que tiene la radio, y también hay algo de eso que tiene el teatro, ¿no? Donde no está tan mediado todo, ¿no? Es lo que ocurre ahí. Bien, nosotros nos tenemos que ir a Mar del Plata. Sí. Y vamos. Bueno, la verdad, un lujo. Y Gabriel, ¿podés volver a Sí, pasar claro. los datos? Ficha técnica. Los La domingos ficha técnica, a las 17 horas, no dejen de verlos a estos monstruos. ¿en dónde? Hasta Trilce, Cuestiones con mi padre, esta obra de Andrés Basalot, interpretada por Tony Lestingui, Pablito Mariusi y Natacha Delgado. Una, de verdad... Corra. vayan a verla. ¿Masa? ¿A qué altura? 177. Bien. Entradas por alternativa y boletería. Excelente. Bueno, vamos a escuchar un tema musical sobre padres e hijos y a la vuelta nos vamos a Mar del Plata para encontrarnos con Francisco Casadei en El Gran Pez. En Pulsión de Radio, ya se viene El Rincón de los Libreros, la columna que en tu biblioteca no puede faltar. Estamos en el aire y Francisco Casadei está por allí. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué Buenas tal? Muy buenas noches, Fran. Buenas noches, Francisco. Hoy estamos con un invitado de lujo, Pablo Mariusi, así que se quedó acá a acompañarnos en esta parte del programa. Y te damos una buena Espectacular, noticia. ahí estaba escuchando. Sí, la buena noticia es que lo vas a poder ir a ver en Mar del Plata en enero. Vamos a estar en Mar del Plata. ¿En enero? Sí. Así que si estás en Mar del Plata en enero, ya tenés un obrón recomendado para ir a ver. Pablo, ¿ya Excelente. saben en qué teatro van a estar? Vamos a estar en 4 Elementos. Teatro hermoso, Excelente, una sala hermosa. divina, sí. Bien. Bien. Muy bien, si en enero hay Mar del Plata todavía, ahí estaré. Vamos. Bien. Bueno, y Francisco, ¿qué nos tenés hoy para hoy? Hoy traje 2 libritos como recomendación fundamental para esta noche. 2 ensayos que aparecieron este mes, publicados recientemente. El primero, porque tenía ganas de comentar, es uno editado por Marea Editorial en una colección nueva que está dirigiendo Alejandro Horowitz, Ajá. ensayista, escritor, periodista, autor de libros muy interesantes como Los 4 peronismos, Las dictaduras argentinas, Y amigo y de El la país casa. que estalló. ¿Cómo, perdón? Amigo de la casa, Alex. Sí, por supuesto. Ujú. Realmente una figura intelectualmente notable y que acaba de compilar un libro que se llama Plaza Tomada, cuyo subtítulo es una pregunta y es básicamente ¿qué tiene para decirnos hoy el mítico 17 de octubre? ¿Sí? O sea, estamos a menos de un mes de que se cumplan 80 años de este acontecimiento tan importante, trascendente y bueno, fundador para nuestra propia historia política y social. Y en este caso es una antología realmente formidable la que se encargó de curar Alejandro. Hay 10 autores y autoras invitadas, textos realmente muy diversos, es una pluralidad de voces muy enriquecedora, y entre ellas se encuentra, por ejemplo, María Pía López. Yo escucho un retorno, yo no sé si...
Acá nos escucha, Te estamos escuchando perfectamente. Perfectamente. Listo, para que me interrumpa por las dudas también, por si yo no llego a escuchar bien. Bien. Sí. Les decía, bueno, voces tan interesantes como la de María Pía López, Gabriela Mazú, bueno, el amigo Diego Stulberg también está incluido, Felipe Piña, Enrique Fofani, está Camila Arbuet, Dardo Escabino y Christian Zuckdorf. O sea, es realmente un elenco de escritores y escritoras de primer nivel. Todos tienen, y todas tienen un abordaje obviamente muy propio y idiosincrático. No hay ninguna mirada homogénea, por así decirlo, que recorra esta antología, pero obviamente un poco la intención es aprovechar esta pluralidad de voces para abordar algo así como el presente o las resonancias contemporáneas que todavía puede tener este acontecimiento para nosotros. Y en ese sentido uno puede encontrar algunos textos un poco más autobiográficos, dando cuenta que ninguno de los autores y autoras vivieron obviamente de primera mano este acontecimiento, ninguno y ninguna estaban vivos, lo cual también abre un poco la pregunta o despeja el terreno abre un poco el terreno de la pregunta de cómo apropiarse de aquello que uno no vivió y que sin embargo es tan fundamental y constitutivo, ¿no? para nuestra propia identidad política y civil, por así decirlo, ¿verdad? Sí, sería algo así como aquello que uno no vivió, pero sin embargo lo marca, ¿no? Exacto. Y nos marca en ese sentido desde un pasado que el libro también trata de medir hasta qué punto es un pasado efectivamente ya alejado, o como les decía más bien, un pasado que todavía encuentra resonancias en un presente que trata de comunicarse o que trata de volver a comunicarse con aquello que aconteció en esa jornada tan importante. Y Francisco, y a vos en particular, ¿qué te resonó de lo que les resonó a ellos del 17 de octubre? A mí personalmente, o sea, obviamente yo encontré algunos textos un poco más, por así decirlo, personalmente nutritivos que otros, pero realmente lo que encontré en este libro que a mí particularmente me llamó mucho la atención, y esto es algo que se puede ver bastante bien o leer bastante bien tanto en el texto de Diego como en el de Cristian, es la cuestión de la tensión entre, vamos a decirlo así, cierta potencia plebeya y el orden de la institución o formalización de esa potencia, ¿sí? Y con esto a qué voy, que es un poco lo que ellos tratan de elaborar. Encuentran en este acontecimiento el registro justamente de cierta capacidad práctica popular, ¿sí? Que es obviamente lo que da origen después, bueno, al movimiento que hasta el día de hoy se autodefine como peronista, más allá de sus distintas derivas, declinaciones y accidentes históricos, pero se trata justamente de retomar esta especie como de hilo también a su modo fracturado que nos impulsa a repensar de qué manera es posible algo así como revivir, ¿sí? Aquello, no de una manera exacta, porque cada vez que algo resurge lo hace bajo disfraces, máscaras y vestimentas muy diferentes, pero sí para ver de qué manera algo del eco de este pasado todavía puede llegar a interpelarnos a la hora de pensar la capacidad práctica de la sociedad y sobre todo de esto que ellos llaman lo plebeyo. ¿Sí? Y Francisco, sí, vos sos de una generación posterior a la nuestra sí, y todavía te llegan ecos de ese 17 de octubre. Es interesante, yo nací en el 89, o sea, soy hijo, bueno, de la democracia conquistada, obviamente después de todo el terror dictatorial. A mí realmente me pone en un lugar ¿cómo decirlo? En un lugar de cierta incomodidad, pero a la vez de mucha voracidad por entender justamente cómo se construyen estas tradiciones tan erráticas, sobre todo cuando uno trata de pensar de qué manera se liga a pasados justamente no experimentados, no vividos, que uno recupera a través de testimonios, de experiencias, de libros, de música, de toda la cultura, ¿no? Con todo el mapa cultural que uno puede ir armando con las precarias herramientas de la propia biografía. Y en ese sentido, a mí en este momento me resulta muy interesante esta cuestión de cómo uno como sujeto logra integrarse o no en ciertos legados o en la línea de ciertas herencias
que vuelven justamente, entiendo, o por lo menos es un poco lo que me pasa a mí, a reconfigurar el mapa de lo posible, ¿sí? En el sentido de ver con una luz distinta cuáles son los posibles que habitan este presente y que encuentran efectivamente algún tipo de reverberación con un acontecimiento realmente tan fundante como el del 17 de octubre. Yo encontré, esa es un poco como la forma en que ingresé en el libro y también un poco con lo que me quedo, ¿sí? Es eso lo que te podría decir. Bueno, y entonces, ¿quién editó este libro, Francisco? Está editado por, Alejandro es el compilador, lo editó, está publicado por Marea Editorial y como les decía, es una colección nueva que se llama Colección Contracorrientes, que apareció hace unos meses justamente con la reedición de un gran libro de otro autor que mencioné la vez pasada, que es Malvinas de la Guerra Sucia a la Guerra Limpia, de León Rosichner, con prólogo del propio Alejandro. Otro libro que también, aprovecho para recomendar, que fue el que inició esta colección. Bien, y ahora bien. se suma justo, obviamente a pocos días del 80 aniversario del 17. Sí, y Francisco, de paso, comentamos que el libro Plaza Tomada se va a presentar el próximo martes. Así es. O sea, no el 7 de octubre a las 18 horas, con la participación de Alejandro Horowitz, Gabriela Mazú, Cristian Zuckdorf, Iván Horowitz, Enrique Fusani. Esto va a ser en la Librería del Fondo, en Costa Rica 4568, en Ciudad de Buenos Aires. Para quienes espectacular, una buena ocasión. Sí, sí. Bueno, ¿y el otro libro que nos traías, Francisco? Y el otro, que es también un ensayo realmente de lo mejor que leí últimamente, una muy buena radiografía del presente que también nos toca habitar, se llama Contra el autoritarismo de la libertad financiera, coescrito por Verónica Gago y Lucy Caballero, editado en este caso por Tinta Limón, editorial que siempre recomiendo muchísimo. Ellas ya a esta altura constituyen una especie como de dupla militante y también como una especie de dispositivo de investigación. Viene escribiendo, sobre todo desde hace un par de años, fundamentalmente sobre la cuestión de la deuda, sobre todo desde una perspectiva feminista. Ya habían sacado unos libros anteriores, por ejemplo uno que se llamaba justamente Una lectura feminista de la deuda. El último que habían publicado hace 1 o 2 años se llama La casa como laboratorio, y este libro se suma obviamente a esta línea de investigación para profundizar cuál es la realidad obviamente de la deuda en nuestro país y sobre todo en este contexto político. Y en ese sentido, como les digo, es tanto una radiografía realmente muy precisa del terreno social y financiero sobre el que aterrizó el gobierno actual y su vamos a decir, sí, su carácter derechoso, ¿no? Que es lo que lo caracteriza. ¿Cómo decirlo? Pero ¿no? Estabas buscando una manera amable de decirlo. Sí, me estaba censurando. Sí, estabas reprimiendo Sí, caracterizaciones mucho más salvajes. Bueno, qué lástima, nos perdimos justo las más divertidas. Sí, después la comparto por privado. Ahora, Francisco, justo en qué momento sale este libro, ¿no? Porque estamos a punto de digamos, claro, este engendro que no sabe si es un swap, un préstamo, ¿no? Se entiende bien, este nuevo experimento, ¿no? Sí. Lo único que se entiende es que lo vamos a tener que pagar, eso sí. Eso es lo único que sabemos, nosotros y las generaciones del futuro. Sí. Ya así, de endeudados como estamos desde hace años, pero un poco la apuesta del libro y también el carácter oportuno de este ensayo tiene que ver justamente con esto. Es un intento de desentrañar también hasta qué punto y de qué modo las finanzas y todos los dispositivos financieros han invadido de una manera implacable todo el terreno de la vida social. Y en particular lo que les interesa a estas autoras es ver de qué modo justamente las finanzas se han incorporado de un modo al mismo tiempo orgánico y violento sobre el terreno de la así llamada reproducción social. Ajá. Cosa que
representa un fenómeno hasta cierto punto bastante novedoso porque, por lo general, obviamente, las finanzas y todo el aspecto de lo financiero y sobre todo la deuda, siempre sabemos, y sobre todo por la tradición de nuestro país, ha funcionado como un dispositivo de sujeción, de control, y un gran dispositivo para poner en jaque tanto la soberanía política como económica del país. Hoy en día lo podemos ver y es realmente lamentable todo lo que está ocurriendo en ese sentido. Pero lo interesante también del libro es que intenta disputar a la vez el sentido de la libertad que viene asociado a lo financiero y obviamente en esta articulación para criticar el modo en que este gobierno impulsa justamente esta noción tan restrictiva y a la vez tan totalitaria de lo que es la libertad. ¿Sí? Ahora, qué interesante esto que ubicás, ¿no? De que esto lo articulan con la cuestión de la reproducción social, ¿no? Sí. De hecho, yo me venía a la mente un libro que escribió, bueno, siempre me resulta muy difícil pronunciar el apellido del que escribió Capitalismo de Plataformas. ¿Ubicás? Nisek. No sé si ubicás el... Sí, es Nisek. Ese, lo pronunciaste mejor que yo. Donde él también, junto que creo que es con la esposa, que es una pensadora también feminista, Sí, también hicieron... Ellen Hester. Exactamente, con Ellen Hester. Sí. También sacaron un libro a dúo, digamos, ubicando la cuestión de la articulación del capitalismo de plataformas con la problemática de la reproducción social o del trabajo de la reproducción social, justo en el momento en que ellos aparte habían sido padres, ¿no? Y que es un tema que por ahí aparece, al menos en la teoría económica, como relegado, como si fuera un tema doméstico, pero es justamente ahí donde aprieta el zapato de estas políticas, ¿no? Exactamente. Ese libro que mencionás, que es muy bueno, que lo publicó Caja Negra, ¿verdad? Exactamente. Está un poco más orientado a investigar de qué modo, ¿no?, el desarrollo tecnológico, que supuestamente, si no recuerdo mal, ¿no?, que debería haber mitigado un poco la carga laboral doméstica. Exacto. Terminó, teniendo una implementación contraria, ¿no?, a lo que tendría que ver con liberarnos un poco de la sujeción laboral, tanto en lo doméstico como en el otro plano del mercado. En este caso, se podrían complementar muy bien en ese sentido, porque este libro trata de analizar eso mismo, solo que es desde el punto de vista de cómo la deuda y esta multiplicidad de dispositivos financieros que ahora están al alcance de la mano de cualquiera que tenga un celular, porque también estamos hablando de billeteras digitales sobre todo. Se trata de entender un poco de qué modo justamente la vida cotidiana, la vida doméstica y este terreno profundamente antagonista, que es el de la reproducción social, que es básicamente donde se juega la capacidad de mantenernos vivos como individuos y colectivos, se ve fuertemente cooptado por la incidencia de la deuda en tanto dispositivo de control y obviamente en tanto dispositivo de expropiación del tiempo de vida. Sí, no solamente del presente, sino del futuro. Esto es algo que está digamos, en las noticias de todos los días, el nivel de endeudamiento que han tenido las familias en los últimos 12 meses, ¿no? Pero endeudamiento no para cambiar el auto, comprarse una casa, sino para pagar medicamentos, para alimentos, etcétera, ¿no? Totalmente, sí, para sobrevivir básicamente. Y ellas, tanto Gago como Caballero, lo analizan muy bien en el sentido de entender cómo estas microfinanzas a la vez implican transformaciones subjetivas muy radicales, porque implican algo así como la instauración de un sujeto, ya digo, más allá del género, aunque obviamente la carga de género está muy presente, que se transforma en un pequeño especulador cotidiano, en el que está permanentemente evaluando, incluso en el juego lo que tiene que ver con endeudarse, a través de distintas billeteras para hacer que se paguen mutuamente y conseguir un nuevo crédito para postergar el momento en el que, ¿no?, uno toca la línea del pago, etcétera, etcétera, etcétera. Cada uno se convierte en un pequeño Luis Caputo, ¿no? Claro, exactamente. Perdón, y todo orientado de forma tal que genera un condicionamiento de la vida de cada uno, de todos los habitantes del país y sobre todo de quienes realmente viven en situaciones de mucha precariedad y de ajuste estructural, donde la deuda se transforma en una especie de complemento para poder sobrevivir al mismo tiempo que se instaura como herramienta de control. Entonces esta es un poco también la
el doble filo, ¿no? que contiene este dispositivo tan omnipresente en este momento y a la vez tan peligroso, porque implica una articulación en muchísimos niveles. Desde el endeudamiento doméstico para poder mantener, para siempre estirar un poco el margen de vida, hasta obviamente el endeudamiento de lo como estábamos hablando, ya con el FMI, el Banco Mundial o en este caso con el Tesoro de los Estados Unidos. Es una arquitectura sumamente compleja en ese sentido. Bien, Francisco, bueno, muchas gracias, como siempre, un placer escuchar tus lecturas y bueno, nos volveremos a encontrar con vos el mes próximo. Así será, un gran abrazo. Un gran abrazo para vos. Muchísimas gracias. Bueno, y nosotros nos estamos despidiendo hasta el próximo jueves. En Pulsión de Radio. Pulsión. Pulsión de Radio. Un programa donde la cultura late y el inconsciente nunca falta a la cita. Nos volvemos a encontrar el próximo jueves de 22 a 24, aquí en la RZ.